La niña que cura caballos. El viento del norte nunca golpeaba la fortaleza con violencia. Más bien, parecía lamer las piedras, desgastándolas con la paciencia de un río que olvida su propio origen. En los patios altos de Kaer Morhen, los estandartes de los viejos señores de la guerra se habían deshecho hacía tantas estaciones que ya ni el musgo recordaba sus colores. Las torres rotas, que en otros tiempos albergaron ojos vigilantes y ballestas tensas, ahora solo sostenían nidos de grajos y nubes bajas que se deshilachaban contra las almenas. Abajo, donde la roca de la montaña se hundía en las caballerizas excavadas a pico, el aire era distinto. Olía a resina de pino, a estiércol viejo que ha perdido su acidez y al dulzor denso de la avena hervida con un puñado de sal gorda. Era un olor espeso que se pegaba a la lana de las túnicas y que reconfortaba el pecho en las mañanas, donde el rocío amanecía congelado sobre los abrevaderos. Essi movía la escoba de mimbre con un ritmo que no cambiaba desde hacía 3 inviernos. Ras, ras. Cada pasada arrastraba las briznas de paja seca que los caballos habían esparcido fuera de los boxes durante la noche. No tenía prisa. El maestro Barnaby le había enseñado que la prisa en un establo era una forma de descortesía hacia los que vivían allí. Las criaturas de 4 cascos, decía el viejo, miden el tiempo por los latidos del corazón de quienes los cuidan. Si tu corazón va de carrera, ellos creerán que el enemigo viene detrás de la colina. La muchacha se detuvo frente al tercer box. Allí descansaba Alba, un enorme caballo de tiro que alguna vez perteneció a la vanguardia de las fuerzas de Kaedwen. Tenía el lomo hundido, como un puente viejo que ha soportado demasiadas carretas de asedio, y una cicatriz blanquecina, ancha como la palma de una mano, le cruzaba el anca izquierda, donde la punta de una pica enemiga había reclamado su parte de carne años atrás. Alba tenía la cabeza baja, casi rozando el suelo, y sus ojos oscuros estaban cubiertos por esa telilla azulada que el tiempo regala a los ojos que han visto demasiado sol y demasiada nieve. Sus orejas, normalmente caídas, se movieron apenas 1 milímetro cuando la sombra de Essi recortó la luz de la linterna de aceite. La muchacha no habló. Dejó la escoba apoyada contra el poste de madera de pino y dio un paso hacia el interior del box. El suelo allí estaba cubierto por una alfombra mullida de helechos secos y hojas de roble que ella misma había recogido en el valle bajo antes de las primeras heladas. Extendió la mano izquierda, no con la palma abierta como harían los mercaderes para ofrecer una manzana, sino con el dorso hacia arriba, permitiendo que el caballo sintiera el olor de la manteca de cerdo y la caléndula con la que se curaba las grietas de la piel. El semental exhaló un suspiro largo. Fue un soplido húmedo que levantó una pequeña nube de polvo dorado en el aire frío. Essi acercó su rostro al belfo del animal. Apoyó la frente justo en el espacio que quedaba entre sus ojos, donde el pelaje formaba un remolino blanco. En ese instante, el establo pareció sumergirse en un pozo de agua profunda, donde los sonidos del exterior quedaban ahogados. Essi no escuchaba palabras, porque los caballos no piensan en el idioma de los hombres. Sintió, en cambio, una pesadez gris, una imagen nítida que no le pertenecía. El suelo de barro negro revuelto por miles de botas, el sonido sordo de un tambor que vibraba en el suelo y el frío de los arneses de hierro congelados frotando la piel cruda del pecho durante 3 días de marcha ininterrumpida. «Ya pasó», susurró Essi. Su voz era apenas un roce, un murmullo que se confundía con el crujido de la madera vieja cuando el edificio se asentaba. La tierra ya no está blanda de sangre, viejo amigo.
Ahora es solo tierra, tierra blanda para caminar despacio. Los párpados de Alba se cerraron por completo. Sus patas traseras, que solían temblar a causa del dolor en los corvejones, se relajaron. El semental dejó caer todo el peso de su enorme cabeza sobre el hombro de la muchacha, no para buscar apoyo, sino para entregarle el equipaje que ya no quería cargar. Desde la penumbra del pasillo central, oculto tras la sombra de una viga de roble carcomida, Barnaby observaba. El viejo maestro de establos sostenía un cubo de hierro lleno de grasa para herraduras y un trapo de lino vasto. No se había movido en los últimos 10 minutos. Su barba, blanca y descuidada como el liquen que crece en la cara norte de las rocas, se mecía levemente con la corriente de aire que entraba por la puerta trasera. Barnaby había visto a muchos hombres tratar con caballos a lo largo de su vida. Había visto a caballeros de Tretogor que doblegaban a las bestias con espuelas de plata y látigos de cuero trenzado. Había visto a tratantes de Novigrado que usaban polvos de raíz de mandrágora para adormecerlos antes de una venta, y a brujos que utilizaban el signo de Axia, dejando los ojos de los animales vacíos y sus voluntades rotas durante unas horas. Lo de Esi no era un signo. No había magia que dejara el rastro de la chispa o el olor a ozono en el aire. Era algo más antiguo y por lo tanto más respetable. La muchacha no ordenaba, escuchaba. Era como si poseyera un tercer oído en la piel, capaz de registrar las vibraciones que el miedo y los kilómetros dejaban grabados en la carne de las bestias. El viejo dio un paso al frente deliberadamente, arrastrando las suelas de sus botas reforzadas con clavos, para que la muchacha notara su presencia sin asustarse. Su ración de avena necesita más agua hoy, dijo Barnaby, con una voz que sonaba como 2 piedras de río frotándose entre sí. Tiene los dientes de atrás tan gastados que las muelas le bailan en las encías. Si la avena está seca, la tragará entera y le arderá la tripa antes del mediodía. Esi se separó despacio de Alba, dándole una última caricia en la ternilla del belfo antes de salir del box. Se subió las mangas de su túnica de lana gris, que le quedaba demasiado grande y que alguna vez debió pertenecer a un mozo de cuadra que se marchó con los ejércitos del sur para no volver. «Le he puesto 3 gotas de aceite de linaza en el cubo, maestro», respondió ella, mirando al suelo por timidez. «Tiene la piel de los lados del cuello muy seca. Se le cae el pelo a mechones donde le rozaba el collarón de la barda». Barnaby asintió, dejando el cubo de grasa en el suelo. Se acercó al pesebre de Alba y pasó sus dedos nudosos y cubiertos de cicatrices por las maderas gastadas. El semental ni siquiera abrió los ojos. Seguía sumergido en ese sueño pacífico que solo la muchacha lograba traerle. Los hombres que los criaron pensaban que los caballos se olvidan de las cosas cuando cambia la estación, comentó el viejo, mirando hacia las vigas altas del techo. Creen que porque no tienen crónicas escritas ni cantan baladas en las tabernas, sus cabezas están tan vacías como un pozo seco. Pero un caballo que ha cargado contra una línea de picas recuerda el olor del hierro hasta el día en que los cuervos le limpian las costillas. «Él se acuerda del río», dijo Esi en voz baja, tomando de nuevo la escoba. Un río grande, donde el agua le llegaba a la panza. Había carretas hundidas y el agua hacía un ruido muy fuerte. Un ruido que no lo dejaba oír los gritos de los hombres. Barnaby se volvió hacia ella. Sus ojos pequeños, semiocultos por las cejas pobladas, la escudriñaron con una mezcla de lástima y asombro reverente. En la fortaleza, los pocos que aún quedaban,
algunos sirvientes viejos que se resistían a abandonar las ruinas y algún brujo que regresaba al caer las hojas para pasar el invierno en la cocina comunal. Decían que la muchacha era tonta, que el frío de las montañas le había congelado el seso cuando era niña y su familia la dejó abandonada en el camino tras el paso de una leva. La llamaban la muda o la de los ojos de agua, porque pasaba más tiempo durmiendo en los pesebres que hablando con las gentes del lugar. Pero Barnaby sabía leer los establos mejor que cualquier libro de heráldica. Sabía que desde que Essie se ocupaba de limpiar los boxes, los caballos viejos ya no pateaban las maderas durante las noches de tormenta. Ya no se oían esos relinchos agudos y desesperados que a mitad de la noche hacían que los hombres del castillo se despertaran con la mano puesta en el pomo de la espada, creyendo que los espectros del valle habían cruzado la muralla. ¿Te lo ha dicho él?, preguntó Barnaby, señalando con la barbilla al gran semental Caedweny. No con palabras, dijo Essie, balanceando la escoba de un lado a otro, acumulando las briznas secas en un rincón. Se siente como cuando te metes en una habitación donde acaba de apagarse un fuego. No ves las llamas, pero el aire todavía te quema la garganta y sabes que allí hubo humo. El maestro de establos metió las manos en los bolsillos de su chaleco de cuero. El silencio volvió a ocupar el espacio entre ellos, un silencio que no era incómodo, sino espeso y protector, como una manta de invierno. «Hoy llegará otro», dijo el viejo tras una larga pausa. «Un arriero de Soden me mandó un recado con el buhonero que pasó la semana pasada. Trae una yegua de las que usaban los mensajeros del rey de Mavend. Dicen que cojea de la pata delantera derecha y que ya no tolera que nadie le ponga una silla encima. Si no la aceptamos aquí, el arriero la cambiará por 2 pieles de lobo al carnicero del pueblo de abajo». Essie detuvo la escoba. Miró hacia la puerta grande del establo, por donde entraba una claridad grisácea que anunciaba que el mediodía estaba cerca. «¿Tiene nombre?», preguntó ella. «Las yeguas de correo rara vez tienen nombre, muchacha», respondió Barnaby, suspirando. «Les ponen un número en la oreja con hierro caliente y las llaman por el color de su capa: alazana, torda, castaña. Para los reyes son solo botas con 4 patas que llevan papeles de un castillo a otro. Pero esta ha corrido 3 campañas. Sus pulmones deben estar llenos del polvo de los caminos de la guerra». Essie dejó la escoba y caminó hacia el rincón donde guardaban las hierbas secas. Había hileras de manojos colgados de las vigas, menta poleo para calmar las tripas revueltas, tomillo silvestre para las fiebres de los cascos y ortigas secas que, mezcladas con el salvado, devolvían algo de fuerza a los lomos cansados. Eligió un manojo de trébol dulce, cuyo aroma recordaba al de los prados en pleno verano, cuando el sol calienta la hierba hasta que parece que va a arder. «Prepararé el box del fondo», dijo la muchacha sin volverse. «El que tiene la ventana que da al huerto viejo. Allí el sol da por las tardes y no hay corriente de aire. A las yeguas del sur no les gusta el viento de la montaña. Les hace recordar que están lejos de las llanuras donde la hierba es alta». Barnaby contempló su silueta menuda mientras se alejaba hacia la penumbra del fondo del establo. Se dio cuenta de que la muchacha no se movía como los jóvenes de la aldea, que siempre andaban a zancadas, haciendo ruido con los talones y golpeando las herramientas contra las paredes. Essie caminaba descalza sobre la paja, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si pidiera permiso a la tierra con cada paso que daba. El viejo se agachó para recoger el trapo y la grasa.
Sus propias rodillas crujieron con un sonido seco, similar al de una rama muerta que se rompe bajo la nieve. «Un refugio de viejos», murmuró para sí mismo, mirando sus manos gastadas. «Un castillo que se cae a pedazos, un viejo que ya no puede levantar una silla de montar, y una niña que habla con los fantasmas de los caballos. Menudo ejército tenemos aquí para defender la frontera». Afuera, las nubes del norte se abrieron apenas un instante, dejando caer un rayo de luz pálida sobre las piedras del patio. No era una luz cálida, sino delgada como un hilo de plata, que iluminó las ventanas ciegas de la gran fortaleza de los brujos. Una fortaleza que alguna vez estuvo llena de gritos de entrenamiento, del tintineo de las espadas y del relincho de los corceles de batalla más poderosos del continente, y que ahora se conformaba con ser el lugar donde el viento venía a morir y donde los caballos cansados aprendían, por fin, a olvidar el sonido de las trompetas. Essie llegó al fondo del pasillo y abrió la puerta de madera del box asignado. El espacio estaba limpio, pero las paredes de piedra conservaban el frío de la roca madre. Se arrodilló en el centro del suelo y comenzó a desmenuzar el trébol dulce con sus manos, esparciendo los pedazos sobre la paja fresca para que el aroma llenara el cubículo antes de que la nueva huésped cruzara el umbral. Mientras lo ponía todo en orden, sintió que el aire de la montaña cambiaba imperceptiblemente de peso. Sabía que la yegua de Soden ya estaba en el camino de su vida, ascendiendo por la senda de los caracoles, arrastrando su pata herida y trayendo consigo el miedo de los caminos largos y los jinetes con prisa. Essie cerró los ojos y respiró hondo, guardando en su propio pecho el aire limpio del establo, preparándose para el momento en que tuviera que ofrecerle su hombro a otra memoria rota. El sol de la tarde no lograba calentar el patio de armas, pero pintaba las piedras de un tono ocre, espeso como la miel vieja. Fue a esa hora cuando las sombras de las almenas se alargaban hasta parecer lanzas negras tendidas sobre el suelo, cuando el crujido de unos cascos pesados y torpes anunció la llegada del arriero. Barnaby ya esperaba junto a la puerta de madera reforzada del establo, con las manos apoyadas en el cinto de cuero desgastado. A su lado, un par de pasos por detrás, Essie permanecía inmóvil, con los brazos cruzados dentro de las mangas holgadas de su túnica gris. Sus ojos no miraban al hombre que tiraba del ronzal, sino directamente a las patas del animal que venía detrás. La yegua era más pequeña que Alba, de una capa torda que el barro y el sudor del camino habían vuelto cenicienta. Tenía el cuello arqueado, pero no por orgullo, sino por la tensión acumulada en los músculos que sostienen la cabeza cuando el dolor es constante. Con cada paso, su hombro derecho se hundía de manera pronunciada. La pezuña delantera apenas rozaba los adoquines, buscando el suelo con una desconfianza temblorosa, como si temiera que la tierra fuera a romperse bajo su peso. El arriero era un hombre enjuto, con la cara curtida por el viento del sur y los ojos amarillentos de quien ha padecido las fiebres del agua estancada. Tiraba de la cuerda con impaciencia, dando tirones secos que hacían que la yegua levantara el hocico y mostrara los dientes torcidos, con un chasquido que delataba su irritación. «Aquí la tienen», dijo el arriero, deteniéndose a unos pasos de Barnaby y escupiendo un jugo espeso de tabaco sobre la grava. «Una yegua de correo del rey de Mavend, tal como les dije. Una auténtica joya, si no fuera porque tiene el casco derecho blando como la manteca y ya no soporta que un jinete le ponga el muslo encima. A la menor provocación, suelta bocados o intenta aplastarte contra la pared del cobertizo».
Barnaby miró al animal sin cambiar la expresión de su rostro de piedra. «Los caballos de correo no se vuelven locos porque sí, maese», dijo el viejo maestro, extendiendo la mano para tomar el ronzal de cáñamo. «Se vuelven locos cuando los hombres olvidan que la distancia entre dos castillos no se mide en horas, sino en la fatiga de las costillas del animal». El arriero soltó una carcajada seca que sonó como un puñado de avellanas huecas cayendo sobre una mesa. «Dígale eso a los generales de la meseta, viejo. A ellos les importa que los despachos lleguen antes de que la infantería cruce el río. Si una yegua revienta al llegar a las puertas de la villa, se compra otra con 3 monedas de plata y se sigue cabalgando. Esta de aquí ha sobrevivido a 2 relevos en las ciénagas de Vizima y a la gran retirada hacia el norte. Debería estar agradecida de no haber terminado en el caldero de la tropa». Essi dio un paso al frente. El arriero la miró de arriba abajo, frunciendo el ceño al ver sus ropas remendadas y su mirada fija, desprovista de la malicia o el temor común de los aldeanos. «¿Qué le pasa a la muchacha?», preguntó el hombre, dando un paso atrás. «Parece una de esas figuras de madera que ponen en las iglesias del sur. ¿Está sorda?». «No», respondió Barnaby, tomando la cuerda con firmeza y entregándole al arriero una pequeña bolsa de lona que contenía unas pocas monedas de cobre y 2 tiras de tocino ahumado. «Solo que prefiere el silencio de las bestias al ruido que hacen los hombres cuando justifican su crueldad. Quédese con la paga y regrese antes de que la niebla tape el camino de los caracoles. A esta hora, los lobos bajan a beber al arroyo y no les gustan los extraños». El arriero sopesó la bolsa en la palma de la mano, miró de reojo las ruinas imponentes y sombrías de Kaer Morhen y, sin decir otra palabra, dio media vuelta. Sus botas apresuradas se alejaron por el patio de armas, dejando tras de sí el eco de sus pasos y el olor a tabaco barato. Cuando las puertas del patio se cerraron con un quejido de hierro, el establo pareció recuperar su centro. La yegua torda se quedó quieta en medio del pasillo central. Sus orejas se movían en todas direcciones, registrando el eco de las vigas, el crujido de la paja y los soplidos distantes de Alba y los otros caballos que descansaban en la penumbra. Estaba temblando. Era un temblor fino, una vibración que corría por debajo de su piel cenicienta, desde el encuentro hasta las corvas. «Tiene los ojos encendidos, muchacha», advirtió Barnaby en voz baja. «Ten cuidado, esa bestia lleva el miedo metido en el tuétano. Cuando un caballo de correo se asusta, no huye. Embiste porque cree que la espuela va a caerle encima en cualquier momento». Essi no respondió. Comenzó a caminar alrededor de la yegua, describiendo un círculo ancho, manteniendo los brazos pegados al cuerpo. No la miraba directamente a los ojos, porque sabía que la mirada fija de un humano es, para un animal acorralado, la promesa de una trampa. Miraba, en cambio, la línea de su lomo, donde el pelo estaba ralo y blanquecino por la presión constante de la silla de montar de cuero crudo. A cada paso que daba la muchacha, la yegua giraba la cabeza, siguiendo su movimiento con el belfo arrugado, mostrando el blanco del ojo, un blanco sucio, veteado de pequeñas venas rojas por la falta de descanso. «No hay prisa», murmuró Essi. Su voz era tan baja que parecía el roce de las hojas secas que el viento arrastra por el suelo del establo. «Aquí no hay cartas que llevar, torda. No hay ningún rey esperando a que te rompas las patas en el barro». La muchacha redujo el círculo. Se detuvo justo al lado del flanco izquierdo de la yegua, donde el animal no podía verla del todo sin girar el cuello.
Levantó la mano derecha muy despacio, con los dedos juntos, imitando la forma de una oreja equina en señal de sumisión. La yegua lanzó un mordisco al aire. Los dientes chocaron con un sonido seco a escasos centímetros de la túnica de Essie. El maestro Barnaby contuvo el aliento con la mano puesta sobre el ronzal, listo para tirar de la bestia si intentaba levantarse de manos. Pero Essie no retrocedió, ni siquiera parpadeó. Permaneció en el mismo sitio, respirando con una lentitud deliberada, regular, como el vaivén de un péndulo de reloj. «Eso es el dolor», dijo la muchacha, hablando más para la yegua que para el viejo. «El dolor es un clavo viejo que se ha quedado dentro del casco. Te hace morder porque crees que todos quieren empujar el clavo más adentro». Poco a poco, el temblor de la yegua comenzó a cambiar de ritmo. La muchacha acercó la palma de su mano al cuello del animal, sin llegar a tocar el pelo, dejando que el calor de su propia piel cruzara la distancia que las separaba. Cuando finalmente posó los dedos sobre la tabla del cuello, la yegua dio un respingo, pero no se movió. Essie cerró los ojos y apoyó la mejilla contra la paletilla del animal. El establo desapareció para ella. El olor a pino y avena fue sustituido de golpe por el hedor a hierro mojado, a cuero podrido por las lluvias de otoño y al humo denso de las aldeas que ardían a la orilla del camino. Essie sintió un dolor agudo en su propia pierna derecha, una punzada fría que le subía por el tobillo hasta la cadera, haciéndole perder el equilibrio por un instante. Vio en el fondo de su mente una noche sin luna, una carretera de piedra deshecha por el paso de las carretas de bueyes, las chispas de los cascos golpeando las rocas en la oscuridad. Detrás, el peso de un hombre con armadura de hierro, un hombre que no dejaba de golpear sus costados con espuelas oxidadas, exigiéndole un galope que sus patas ya no podían dar. El corazón de la yegua latía en los oídos de Essie como un tambor desbocado, un latido que decía: si te detienes, mueres. Si te detienes, mueres. «Ya no hay que correr», dijo Essie, y una lágrima solitaria le corrió por la mejilla, perdiéndose en el pelaje ceniciento de la yegua. El camino se ha terminado. Las piedras ya no tienen prisa. La muchacha deslizó la mano por el pecho del animal, bajando por la extremidad herida hasta llegar a la rodilla. La yegua, que antes habría reventado la cabeza de cualquiera que intentara tocarle la pata, dejó caer el belfo hasta el suelo, exhalando un aire caliente y ruidoso que removió la paja del pasillo. Barnaby observaba la escena con una devoción casi sagrada. Había algo profundamente doloroso y a la vez hermoso en lo que ocurría en esa caballeriza en ruinas. El viejo comprendió que la magia de Essie no consistía en curar las heridas de la carne, sino en asumir el peso del recuerdo de la herida, compartiendo la carga con la bestia hasta que ésta fuera lo bastante ligera como para permitir el descanso. «Llévala al box del fondo, muchacha», dijo el viejo con suavidad, procurando no romper el hilo de silencio que Essie había tejido entre ella y la yegua. El trébol dulce la ayudará a olvidar el olor del barro de Soden. Essie abrió los ojos. Estaban claros, pero cansados, como si hubiera caminado 10 leguas a través de una tormenta de nieve. Tomó el ronzal de manos de Barnaby con un gesto delicado y comenzó a andar hacia la penumbra del fondo del establo. La yegua torda la siguió. Caminaba despacio, arrastrando la pata delantera derecha con el mismo quejido sordo de antes, pero ya no miraba a los lados con los ojos desorbitados. Seguía el dobladillo de la túnica gris de la muchacha, como quien sigue una luz pequeña en mitad de un bosque cerrado. Mientras avanzaban,
pasaron por delante del box de Alba. El viejo semental Caedweny levantó la cabeza de entre los helechos secos y emitió un relincho bajo, un murmullo sordo que retumbó en las paredes de piedra. Fue un saludo, o quizás una bienvenida, un reconocimiento entre dos náufragos que han encontrado la misma orilla después de que el mar destruyera sus barcos. Essie introdujo a la yegua en el cubículo preparado. El aroma del trébol dulce desmenuzado flotaba en el aire como una promesa de verano. La torda se acercó al pesebre de madera, olfateó las hierbas secas con desconfianza y luego, con una lentitud que parecía un ruego, tomó una pequeña brizna entre sus belfos negros. La muchacha se quedó junto a la puerta del box, observándola comer. Barnaby se acercó con un balde de agua templada, en la que había disuelto un puñado de sal y unas hojas de sauce, buenas para aliviar el dolor de los huesos cuando el frío de la noche empieza a filtrarse por las rendijas de los muros. Dejó el balde en el suelo, cerca del pesebre, para que la yegua pudiera beber sin tener que bajar demasiado el cuello. «Maestro», dijo Essie, sin apartar la vista de la torda. «Dime, muchacha, ¿los hombres que hacen las guerras tienen también a alguien que les quite los recuerdos de los ojos cuando vuelven a sus casas?» Barnaby se detuvo. Sus manos, que sostenían el asa del cubo vacío, temblaron levemente. Miró hacia las ventanas altas, por donde el cielo de Caer Moren comenzaba a teñirse del azul oscuro y profundo de la noche de montaña. «Algunos no vuelven nunca, Essie», respondió el viejo, con una voz que arrastraba el peso de sus propios años. «Y los que vuelven, a menudo construyen tabernas grandes y ruidosas, donde beben vino de fiorano y cerveza de jengibre, hasta que la cabeza se les vuelve de corcho. Creen que el ruido de los vasos puede ahogar el sonido de los hombres que gritan en las zanjas. Pero cuando se apagan las velas y se quedan solos en sus camas, el barro de los caminos vuelve a subirles por las piernas». «Es una pena», susurró la muchacha, acariciando la madera de la puerta del box. «Los caballos son mejores. Ellos no quieren recordar, solo tienen miedo de que el camino no se acabe nunca». «Por eso estamos aquí», dijo Barnaby, poniendo una mano nudosa sobre el hombro de la muchacha, «para decirles que el camino ha terminado, que esta fortaleza ya no es un lugar para afilar espadas, sino para dejar que la herrumbre haga su trabajo en paz». Afuera, el primer lobo de la noche aulló en el desfiladero inferior. El sonido llegó atenuado por el grosor de las murallas de Caer Moren, un lamento largo y limpio que subió por las rocas hasta perderse en las estrellas. En el establo, ninguno de los caballos se movió. Alba seguía durmiendo con la frente apoyada en el pesebre, y la yegua torda de Soden masticaba el trébol dulce con un ritmo constante, pausado, como si cada bocado fuera una palabra de un idioma viejo que por fin aprendía a pronunciar sin dolor. Essie se sentó en el suelo de paja, justo al lado de la puerta, apoyando la espalda contra la pared de piedra. Cerró los ojos y dejó que el cansancio de la yegua terminara de asentarse en sus propios músculos, sabiendo que esa noche los sueños de la fortaleza estarían llenos de caminos largos, pero que todos ellos terminarían en el mismo prado silencioso, donde el viento del norte ya no exigía ninguna prisa. La mañana siguiente trajo consigo una helada blanca que transformó el patio de armas en un espejo de cristal crujiente. El agua de los abrevaderos exteriores se había congelado por completo, formando una capa de hielo tan gruesa que Barnaby tuvo que usar la parte roma de un hacha vieja para romperla. Los fragmentos flotaban como cristales rotos, reflejando un cielo azul pálido, limpio de nubes, pero carente de calor.
Dentro del establo, el aire se mantenía denso, protegido por el grosor de los Minnaptiuf, muros y el calor corporal de los animales. Essie se había levantado antes del primer destello del alba. Su primera tarea no era limpiar, sino encender un pequeño fogón de hierro empotrado en la esquina de la antesala, donde guardaban las herramientas de herrería y los arneses que el tiempo había vuelto rígidos como la corteza del roble. Sobre el fuego, una marmita de hierro colonés chirriaba dulcemente. En su interior, el agua hervía mezclada con raíces de caléndula, flores de manzanilla silvestre y un puñado generoso de manteca de cerdo sin sal. El olor que desprendía la olla era una mezcla extraña pero reconfortante. La grasa animal, densa y terrosa, se unía a la frescura medicinal de las plantas de montaña, creando un vaho que empañaba las herramientas colgadas de las paredes. Ese ungüento era el bálsamo con el que Essie untaba las articulaciones de los veteranos cada mañana. Los caballos viejos, al igual que los hombres que han pasado la vida bajo la lluvia con una armadura puesta, sufrían el rigor del invierno en sus huesos. El frío se les metía en los corvejones y en las cuartillas, volviendo sus movimientos rígidos y dolorosos durante las primeras horas del día. Barnaby entró en la estancia cargando un saco de lona lleno de cascos de hierro usados y clavos de herrar oxidados que había rescatado del antiguo almacén de la guarnición. Dejó el saco en el suelo con un golpe sordo que levantó una pizca de hollín del fogón. «El invierno va a sentarse temprano este año, muchacha», dijo el viejo, frotándose las manos cerca del fuego. «Los grajos están volando bajo, rozando los tejados de la torre del homenaje. Eso significa que la nieve cubrirá el desfiladero antes de que termine la luna. Tenemos que revisar los cascos de todos antes de que el suelo se vuelva de piedra». Essie apartó la marmita del fuego con cuidado, usando un trapo de lino grueso para no quemarse las manos. «La yegua torda ha pasado la noche tranquila, maestro», comentó ella, mirando el líquido espeso y amarillento que humeaba en la olla. «Pero no quiere apoyar la pata derecha cuando se levanta. Tiembla mucho. He tenido que ponerle una manta extra sobre los riñones porque el frío de la pared le daba de lleno». Barnaby tomó unas tenazas de mango largo y las metió en el saco de hierro viejo, revolviendo las piezas hasta encontrar una herradura pequeña, delgada, desgastada en la lumbre de la punta, hasta quedar fina como una hoja de cuchillo. «Es una herradura de marcha ligera», observó el viejo, sosteniéndola frente a la luz de la linterna. «Mira cómo está gastada del lado interior. Eso significa que la yegua ya caminaba torcida mucho antes de que la hirieran en Soden. Los mensajeros no se detienen a mirar si el animal pisa bien. Si hay que entregar un pliego en Oxenfurt, obligan a la bestia a trotar sobre las piedras del camino real, aunque tenga los tendones hechos fuego». Essie se agachó junto a la marmita y sumergió un paño limpio en el ungüento caliente. La manteca derretida brillaba en sus dedos. «Vamos a verla», dijo la muchacha en un susurro. Caminaron juntos por el pasillo central. Los caballos ya estaban despiertos. Alba los miró pasar con desgana, masticando un copo de paja con un movimiento rítmico y perezoso de las mandíbulas. Los otros 3 caballos, un tordo rodado que había pertenecido a la guardia de Withima, un alazán con una oreja partida por un hachazo y un viejo caballo de tiro cuyo pelaje se había vuelto completamente blanco. Estiraron el cuello por encima de las maderas de sus boxes, buscando el olor del bálsamo caliente que Essie llevaba en la vasija. Sabían que ese olor significaba alivio.
Llegaron al box de la yegua torda. El animal estaba de pie, pero su postura era forzada. Tenía la pata delantera derecha encogida, tocando el suelo apenas con la punta del casco, mientras que todo su peso se cargaba sobre el hombro izquierdo, que se apreciaba tenso y congestionado. «Quédate en su cabeza, Essie», instruyó Barnaby en voz baja, colocándose a un lado del flanco de la yegua. «Si se asusta cuando le levante la pata, háblale. No quiero que me rompa las costillas viejas con un movimiento en falso». La muchacha se acercó al belfo de la torda. No usó la cuerda. Simplemente pasó sus manos por las mejillas del animal, subiendo hasta la base de las orejas, donde la piel es más delgada y sensible. Apoyó sus labios cerca del ojo de la yegua y comenzó a emitir un sonido rítmico, un zumbido bajo, constante, que carecía de notas pero que imitaba el murmullo del agua corriente cuando pasa por encima de los guijarros lisos de un arroyo. La yegua, que había tensado los músculos del lomo al sentir la cercanía de Barnaby, se relajó de golpe. Sus ojos, antes abiertos con la desconfianza del animal acosado, se entornaron. Su respiración se acompasó con el zumbido de la muchacha. Barnaby se agachó con una lentitud que denotaba el dolor de su propia espalda. Pasó la mano por la pierna de la yegua, bajando por el tendón hasta llegar a la cuartilla. Con un sutil tirón hacia arriba y un silbido suave, le pidió que le entregara la pata. La torda dudó un segundo, pero Essie incrementó la vibración de su canto, inclinando su cuerpo para absorber el espasmo de la yegua. Finalmente, el animal cedió. El viejo maestro levantó el casco y lo apoyó entre sus propias rodillas, quedando con la palma de la pezuña hacia arriba. Lo que vio hizo que frunciera el ceño, tanto que sus cejas parecieron unirse en una sola línea blanca. La ranilla, la parte blanda y en forma de flecha que se encuentra en el centro del casco, estaba hendida y ennegrecida por una podredumbre vieja, causada por haber permanecido semanas enteras pisando el barro podrido de los campamentos sin que nadie se ocupara de limpiarla. Además, un fragmento de un clavo de herrar quebrado se había quedado alojado profundamente en la carne viva, cubierto por una capa de costra dura y pus seca. «Por los 4 rincones del mundo», murmuró Barnaby, conteniendo una maldición. No fue una flecha ni una pica lo que arruinó a esta criatura. Fue la desidia, un herrador borracho o un mozo con prisa que le rompió el clavo dentro y le puso una herradura encima para ocultar el estropicio. El clavo ha estado caminando hacia la corona del casco durante meses. Cada paso que daba esta yegua debió ser como pisar un ascua encendida. Essie sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. En su mente, la vibración del dolor de la yegua se volvió más nítida, más pesada. No era el miedo a la batalla lo que ahora percibía, sino la terrible desesperación de la incomprensión. La yegua no entendía por qué el suelo, que siempre había sido su aliado para huir y avanzar, se había convertido en un enemigo que le mordía el cuerpo con cada zancada. Sintió la angustia de las mañanas en que la obligaban a salir del establo de la posta, el dolor sordo que se transformaba en una quemadura punzante tras la primera legua, y los latigazos en los flancos cuando intentaba aminorar la marcha para aliviar el sufrimiento. «¿Se puede quitar, maestro?», preguntó Essie, y su voz tembló un poco, rompiendo el zumbido ritual. La yegua se movió levemente, quejándose. «Se puede», dijo Barnaby, tomando un limpiacascos de hierro curvo y una aguja ancha de las que se usan para coser las suelas de las botas. «Pero va a doler.
Va a doler mucho antes de que empiece a sanar. Necesito que la sostengas con todo lo que tengas, muchacha. Si se mueve ahora y la aguja se desvía, podríamos dejarla tullida para siempre. Essie no lo pensó 2 veces. Deslizó sus brazos alrededor del cuello de la torda, hundiéndose en el pelaje ceniciento. Apoyó todo el peso de su pecho contra la paletilla del animal y pegó su frente a la suya, cerrando los ojos con una fuerza que le hizo ver chispas de luz en la oscuridad de sus párpados. «Pídemelo a mí», le susurró Essie a la yegua, directamente al interior de su oreja. «Pásame el clavo, pásame el fuego, yo puedo sostenerlo un momento. Tú descansa, descansa». Barnaby introdujo la punta de la herramienta en la ranilla podrida, buscando el borde del hierro quebrado. La yegua lanzó un gemido agudo, un quejido sordo, que no salió por la boca sino que vibró en el interior de su pecho, como un trueno encerrado. Sus músculos se pusieron tan duros como el granito de la fortaleza. Intentó levantar la pata con violencia, pero Barnaby la sujetó con la fuerza que dan 50 años de oficio, manteniendo el casco firme entre sus rodillas de labrador. En ese mismo instante, Essie abrió la boca en un grito silencioso. Una punzada ardiente, insufrible, le recorrió el brazo derecho hasta el hombro, como si le hubieran introducido un hilo de plomo derretido por debajo de las uñas. La sensación fue tan real, tan física, que las piernas de la muchacha flaquearon y sus rodillas chocaron contra la paja del suelo, pero no soltó el cuello de la yegua. Se aferró a las crines ásperas con los dedos curvados, absorbiendo la marea de dolor que subía desde el casco del animal. «¡Ya lo tengo!», exclamó Barnaby. Con un movimiento seco y preciso de las tenazas, el viejo extrajo un pedazo de hierro ennegrecido y torcido, de apenas 2 dedos de largo. Estaba cubierto de una sustancia oscura y de mal olor. Acto seguido, una gota de sangre espesa, de un rojo muy vivo, brotó de la herida del casco, limpiando los canales de la podredumbre. La yegua se aflojó de golpe. Fue como si un muelle que hubiera estado tenso durante años se rompiera en un segundo. Dejó caer todo su peso hacia adelante, obligando a Essie a sostenerla como pudo desde el suelo. El animal exhaló un suspiro tan largo y profundo que pareció vaciar sus pulmones de todo el aire acumulado desde la batalla de Soden. Barnaby, sudando a pesar del frío de la mañana, no perdió tiempo. Tomó el paño empapado en el ungüento de caléndula y manteca caliente y lo introdujo con firmeza en el agujero que había dejado el clavo. El calor del bálsamo selló los vasos sanguíneos y comenzó a limpiar el tejido dañado. Luego, con un trozo de lona limpia y una cuerda de esparto, vendó el casco con cuidado, creando una zapatilla gruesa que protegería la herida de la humedad del suelo. El viejo se levantó despacio, soltando el aire por la boca y limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de grasa. Miró a Essie, que seguía arrodillada en la paja, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó con una voz inusualmente blanda. Essie se miró la mano derecha. Los dedos le temblaban y sentía un hormigueo frío que le subía por la muñeca. Pero el dolor agudo ya había desaparecido, dejando en su lugar una lasitud pesada, similar a la que queda en el cuerpo tras pasar una tarde entera nadando contra la corriente de un río. «Ya no quema», dijo ella mirando a la yegua. La torda había bajado la cabeza hasta tocar las rodillas de la muchacha. Su belfo se movía suavemente, rozando el dobladillo de la túnica gris con una curiosidad pacífica. Ya no había blanco en sus ojos. Las pupilas oscuras estaban serenas, fijas en la figura de la niña
que la había ayudado a cruzar el umbral del tormento. «Eres un milagro viviente, Essie», dijo Barnaby, caminando hacia el pasillo para recoger las herramientas. «O una maldición para ti misma, aún no lo sé. Tomar el dolor de las bestias es un oficio que no tiene fin. Los hombres seguirán criando caballos para la guerra, y los caballos seguirán volviendo rotos mientras queden reyes en el sur y reinos que conquistar. No podrás salvarlos a todos». Essie se levantó despacio, apoyando la mano en el costado de la yegua, que ni se inmutó ante el contacto. «No quiero salvarlos a todos, maestro», respondió ella, mirando la pequeña ventana por donde la luz del mediodía empezaba a iluminar el huerto viejo. «Solo quiero que los que lleguen aquí sepan que el suelo ya no duele, que pueden dejar de correr». Barnaby la miró desde la puerta del box, con la silueta recortada por la claridad del pasillo. Sintió que una oleada de una vieja y olvidada ternura le ablandaba el corazón de herrador. Durante muchos años, Kaer Morhen había sido para él un lugar de despedidas. Había visto marcharse a los muchachos jóvenes con sus espadas nuevas en el lomo, llenos de orgullo y canciones, para verlos regresar años después convertidos en hombres de ojos vacíos, o no verlos regresar nunca. Había visto los establos vaciarse de los grandes corceles de la escuela del lobo, animales que murieron en zanjas anónimas o bajo las garras de monstruos cuyos nombres nadie recordaba. Pero ahora, gracias a las manos agrietadas de esa muchacha tonta y a su canto sin palabras, la vieja fortaleza estaba aprendiendo un oficio nuevo, no el de la muerte, sino el de la paciencia, el de remendar lo que el mundo había roto y descartado. «Ven», dijo el viejo dando media vuelta. «Dejemos que descanse. La manteca tiene que hacer su trabajo en la carne limpia. Vamos a la fragua. Hay que arreglar unos bocados viejos para que queden suaves y no lastimen las encías de los que aún tienen que masticar la avena de este invierno». Essie le dio una última caricia a la yegua en el remolino de la frente y salió del box, cerrando la puerta de madera con un pestillo de madera que no hacía ruido. Mientras caminaba detrás de Barnaby hacia la salida del establo, sintió que el frío de los adoquines del patio ya no era tan hostil. El invierno podía venir con todas sus nieves y sus lobos. La fortaleza estaba lista para abrigar a los que ya habían sobrevivido demasiado. El invierno no llegó a Kaer Morhen como una tormenta pasajera, sino como un habitante pesado y silencioso que se instalaba en cada rincón, reclamando las piedras para sí. La primera gran nevada cayó durante la tercera noche de la luna de diciembre. No hubo viento. Los copos, grandes y densos como plumón de ganso, descendieron del cielo oscuro en una caída vertical y continua que para el amanecer había borrado los perfiles de los caminos, las aristas de las torres rotas y los últimos restos de hierba seca del huerto viejo. El mundo exterior quedó mudo. El único sonido que sobrevivía en los patios altos era el suspiro del invierno. Y, de tanto en tanto, el estrépito sordo de un bloque de hielo que se desprendía de los tejados de la gran sala de la fortaleza y se estrellaba contra los adoquines ocultos. Dentro de las caballerizas, la vida se había encogido, buscando el abrigo de las pequeñas hogueras y el aliento compartido. Barnaby y Essie pasaban las horas más oscuras en la anteisla de la herrería. El viejo maestro había acarreado allí un par de banquetas de roble y un jergón de paja para la muchacha, de modo que no tuviera que cruzar el patio helado por las noches para ir a los dormitorios comunales de la servidumbre. El frío de las losas exteriores era ahora tan intenso que podía trizar el cuero de las botas que
que no estuvieran bien engrasadas. En el centro de la estancia, un brasero de cobre forjado a mano mantenía vivas unas cuantas brasas de leña de encina. El humo, escaso y con olor a resina dulce, subía hacia un boquete del techo, perdiéndose en la negrura de las vigas altas. Sobre las brasas, una olla de barro cocido mantenía siempre caliente una infusión de corteza, de sauce y bayas de enebro. Era una bebida amarga que raspaba la garganta al pasar, pero que Barnaby tomaba a grandes tragos para que sus dedos deformados por la artrosis pudieran sostener el martillo y las tenazas sin entumecerse. Essie estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y una manta de lana burda sobre los hombros. En su regazo descansaba una de las bridas de la yegua torda. La correa de cuero estaba cuarteada y endurecida por la sal del sudor de las campañas en el sur. La muchacha usaba un trapo de lino empapado en manteca de ballena para frotar el material, puliéndolo centímetro a centímetro con una paciencia que parecía no tener fin. Sus dedos, pequeños pero fuertes por el trabajo diario, daban calor al cuero, obligándolo a ablandarse, a recordar la flexibilidad que tuvo cuando era la piel de un animal vivo. «Esta brida ha visto el mar», dijo Essie en voz baja, sin levantar los ojos de su tarea. Su voz apenas superaba el siseo de las brasas que se consumían. Barnaby, que estaba afilando la cuchilla de un pujabante con una piedra de río untada en aceite, detuvo el movimiento de su brazo. El raspado metálico cesó, dejando que el silencio del invierno volviera a llenar las esquinas del cuarto. «¿El mar, dices?», preguntó el viejo entornando los ojos. «Soden está lejos de la gran salada, muchacha. Aunque los ríos bajan anchos por allí, la costa queda muchas leguas hacia el oeste». «No es el agua de los ríos», respondió ella, pasando el pulgar por la hebilla de bronce verdoso, desgastada por el roce. «El agua de los ríos huele a lodo y a hojas podridas. Esta brida tiene sal gruesa pegada en los agujeros de las hebillas. Una sal que pica en los belfos cuando el viento sopla de frente. La yegua se acuerda de unas murallas blancas que daban a un agua que no terminaba nunca. Había barcos con velas del color de las alas de las gaviotas». Barnaby soltó un suspiro largo que formó un hilo de vapor gris frente a su barba. Dejó la piedra de afilar sobre la banqueta y se reclinó contra la pared de piedra. «Cintra», murmuró el viejo maestro, y su voz arrastró una resonancia antigua, como si nombrara un lugar de los libros de leyendas. Los mensajeros del rey Demavend recorrían toda la costa antes de que los estandartes del Sol Negro cruzaran el río Yaruga. Si esa torda vino de los establos reales del sur, es probable que corriera por las playas del oeste antes de que el mundo se prendiera fuego. Debió ser una potra hermosa, delgada y rápida, criada con el pasto salado de las marismas. Essie asintió despacio. Cerró los ojos y apoyó la brida contra su pecho, justo encima del corazón. En la penumbra de su mente, el frío del establo de Kaer Morhen se disolvió, reemplazado por la inmensidad de una luz dorada y cegadora. Sintió el viento húmedo y templado del mar golpeándole las mejillas. Escuchó el estruendo rítmico y poderoso de las olas rompiendo contra los acantilados de piedra blanca, y sintió el placer puro, libre de dolor, de 4 cascos sanos galopando sobre la arena mojada, dejando una estela de espuma flotando en el aire de la tarde. No había hombres heridos detrás, no había carretas de suministros atascadas en el fango. No había prisa por llegar antes de la masacre. Solo estaba el espacio, el cielo abierto y el sabor de la sal en el aire. Un espasmo repentino en el establo la devolvió a la realidad.
Desde el pasillo del fondo, donde descansaban los caballos, llegó un golpe seco. Fue el sonido de un casco herrado impactando contra las tablas de madera de un box, seguido de un soplido corto y entrecortado, un quejido que denotaba una angustia profunda. Barnaby se puso en pie de inmediato, tomando la linterna de aceite que colgaba de un clavo. «Es Alba», dijo el viejo, frunciendo el ceño. «Ese es su golpe. El invierno le está trayendo los peores sueños esta noche. El cambio de la luna siempre le remueve las cicatrices del lomo». Essie se levantó, dejando la brida y el paño de grasa sobre la banqueta. Siguieron el rastro de luz de la linterna por el pasillo central, donde el frío parecía flotar en capas invisibles. Al pasar frente a los boxes de los otros caballos, la muchacha notó que ninguno dormía. La yegua torda de Soden estaba de pie, con las orejas tiesas hacia el cubículo de Alba. El alazán de la oreja partida caminaba en círculos estrechos sobre su paja, y el tordo rodado de Wicima tenía el cuello rígido, con los ojos fijos en la penumbra. El miedo de uno de ellos era una corriente invisible que contagiaba a los demás, una marea de ansiedad que amenazaba con romper la frágil paz del refugio. Llegaron al box del gran semental Caedwení. Alba estaba acorralado contra la esquina más oscura del cubículo, con el pecho cubierto de un sudor blanco y espumoso que se congelaba en las puntas de su pelaje vasto. Tenía las patas delanteras abiertas, clavadas en los helechos secos, y la cabeza levantada hacia el techo inclinado, mostrando los dientes en una mueca de terror absoluto. Sus ojos azules por la ceguera daban vueltas en las órbitas, buscando un enemigo que las paredes de piedra no le permitían ver. «Está en Brenna de nuevo», dijo Barnaby, manteniendo la linterna baja para no deslumbrar al animal. «Esa noche hubo una helada igual a esta antes de que la caballería cargara contra el centro de la línea del sur. El suelo estaba tan duro que los cascos de los caballos sonaban como si corrieran sobre lápidas. El semental volvió a patear la madera. El golpe fue tan violento que una de las tablas del box crujió, amenazando con astillarse. El sonido resonó en todo el establo como el disparo de una ballesta pesada. Los otros caballos respondieron con relinchos nerviosos. La yegua torda empezó a patear también, contagiada por el pánico de la carga. «No entres, Essie», advirtió Barnaby, poniendo su brazo robusto frente al pecho de la muchacha. «Está ciego de miedo. Si te acercas ahora, no verá tus manos ni escuchará tu voz. Creerá que eres un soldado con una pica reglamentaria y te aplastará contra el muro». Essie miró al gran caballo. Vio el temblor de sus hollares, el vapor de su aliento que salía como el humo de 2 cañones pequeños, y sintió que el establo entero se llenaba de un eco sordo, un rumor que subía desde los cimientos del castillo. No eran 1000 cascos reales, sino la memoria de los 1000 cascos que habían marchado junto a Alba en aquella llanura de sangre y fango congelado. El eco de los estandartes de la Corporación de Voluntarios de Elander, ondeando bajo un cielo de ceniza, y el crujido del hierro desgarrando la carne de los hombres y de las bestias por igual. El dolor del semental no era solo suyo, era el dolor de toda una división que había desaparecido de la faz de la tierra, dejando solo a ese viejo superviviente de lomo hundido para recordar su sacrificio. «Tienen frío», dijo Essie, y su voz no fue un murmullo esta vez, sino una declaración clara, firme, que cortó el aire helado de la caballeriza. Antes de que Barnaby pudiera sujetarla, la muchacha deslizó su cuerpo por debajo de la barra de madera de la entrada y avanzó hacia el interior del box. Alba lo notó.
levantó una de sus enormes patas delanteras, amagando con un golpe que habría bastado para romper el cráneo de un hombre. Su cuello se contrajo, listo para lanzar una dentellada defensiva. Essi no se detuvo, ni aminoró el paso. Se despojó de la manta de lana que llevaba sobre los hombros y la dejó caer al suelo, quedando solo con su túnica gris remendada. Avanzó con las manos abiertas, los brazos extendidos hacia los lados, exponiendo su pecho desprotegido ante la furia de la bestia. «¡Sí!», gritó Barnaby desde el pasillo, con la voz quebrada por el pánico. El viejo levantó las tenazas, listo para intervenir, sabiendo que llegaría tarde. La muchacha llegó justo al alcance del caballo. No buscó el remolino de la frente esta vez. Se arrojó directamente contra el pecho del semental, rodeando sus enormes piernas delanteras con sus brazos, hundiendo su rostro en el pelaje sudoroso y ardiente que olía a pánico y a hierro viejo. «Yo me quedo aquí», dijo Essi, pegando su cuerpo al del animal, recibiendo la vibración terrible de sus latigazos cardíacos. «Yo me quedo en la zanja contigo, Alba. El tambor ya se ha callado. El capitán ya dio la orden de retirada. Nadie va a volver a pedirte que pises a los hombres en el suelo». El impacto del encuentro sacudió el cuerpo menudo de la muchacha. El semental dio un paso atrás, arrastrándola consigo sobre la paja. Su cabeza enorme bajó de golpe, golpeando el hombro de Essi con la fuerza de un saco de grano. Pero ella no soltó el agarre. Se mantuvo unida a él como el líquen a la roca de la montaña, respirando el sudor amargo del caballo, llenando sus propios pulmones con la fiebre de la batalla vieja. Por un espacio de 10 latidos, el establo contuvo el aliento. Barnaby permaneció inmóvil en el pasillo, con la linterna temblando en su mano izquierda, proyectando sombras monstruosas y gigantescas en las paredes de piedra. Vio cómo la muchacha cerraba los ojos y cómo su cuerpo entero comenzaba a temblar con el mismo ritmo espasmódico que el del semental. Era como si una corriente de agua negra cruzara de la carne del animal a la carne de la niña. Las venas del cuello de Essi se hincharon y un hilo de sangre delgada, oscura, comenzó a correrle por una de sus fosas nasales, cayendo en gotas limpias sobre la paja del box. Pero Alba comenzó a ceder. La pata que tenía levantada descendió despacio, buscando el suelo no con la violencia del ataque, sino con la inseguridad del que despierta de una pesadilla larga. El sudor de sus costados comenzó a secarse, y el brillo de pánico que encendía sus ojos azules se apagó, reemplazado por la opacidad mansa y cansada de la vejez corriente. Su cabeza, que antes buscaba el cielo para gritar su queja, cayó pesadamente sobre la espalda de Essi, ocultando el rostro de la muchacha bajo sus crines blancas y descuidadas. El silencio que siguió fue el más profundo que Caer Mogen hubiera registrado en todo el invierno. Los otros caballos de la caballeriza se aquietaron al mismo tiempo. El alazán de la oreja partida dejó de caminar en círculos y se echó sobre su paja limpia. La yegua torda bajó el cuello y exhaló un suspiro largo, volviendo a su pesebre de trébol dulce. El sueño de los 1000 cascos se había disuelto, deshilachado por la entrega de la muchacha que había aceptado quedarse en la zanja para que el veterano pudiera salir de ella. Barnaby entró al box con pasos torpes, dejando las herramientas en el pasillo. Se arrodilló al lado de Essi y con un trozo de su propio paño limpio le limpió la sangre de la nariz con una delicadeza que sus manos de herrero raras veces mostraban. «Estás loca, niña», susurró el viejo, y sus ojos pequeños estaban empañados por una capa de agua que no era del frío. Un día de estos, uno de ellos no recordará la retirada
y te quedarás dentro de su sueño para siempre. No puedes beber tanta amargura sin que se te pudra el corazón. Essie abrió los ojos. Estaban nublados, como el agua de los abrevaderos cuando se remueve el fondo de arcilla, pero había una paz inmensa en ellos. Se separó despacio de Alba, que ni siquiera se movió. El gran semental ya estaba sumergido en un sueño profundo, un sueño sin tambores ni picas, un sueño donde la llanura de Brena era solo un prado verde cubierto de rocío mañanero. «El corazón no se pudre por eso, maestro», dijo la muchacha, limpiándose el resto de la sangre con la manga de su túnica. El corazón se pudre cuando se queda vacío. Cuando escuchas el ruido del dolor del otro y pones una madera en la puerta para no oírlo. Los caballos no tienen a nadie más. Los hombres los dejan en los caminos cuando ya no pueden correr. Si nosotros tampoco los escuchamos, ¿a dónde van a ir sus recuerdos? Barnaby no tuvo respuesta para eso. Se limitó a recoger la manta de lana del suelo, la sacudió para quitarle las briznas de helecho y la colocó de nuevo sobre los hombros de Essie, asegurándose de taparle bien el cuello. Luego extendió su mano y ayudó a la muchacha a ponerse en pie. Sus propias piernas se sentían viejas, cansadas por el peso de un mundo que no sabía qué hacer con sus supervivientes. Regresaron a la anteisla de la herrería en silencio. Las brasas del brasero de cobre se habían vuelto grises, cubiertas por una capa fina de ceniza que conservaba el calor en su interior. Essie se sentó de nuevo en su jergón de paja, tomó la brida de cuero de cintra y volvió a frotarla con el trapo de grasa, recuperando el ritmo regular de sus manos, un ritmo que parecía medir el pulso de la fortaleza entera. Barnaby se sentó en su banqueta, tomó su taza de infusión de sauce y miró hacia la pequeña ventana que daba al patio de armas. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las ruinas de los brujos con un manto blanco que todo lo igualaba. El viejo maestro comprendió que, mientras esa muchacha siguiera frotando el cuero y escuchando los suspiros de las bestias, Kaer Morhen no sería un cementerio de glorias pasadas, sino un umbral de descanso, un lugar sagrado donde las criaturas que habían sobrevivido demasiado podían, por fin, cerrar los ojos y dejar que la nieve borrara las huellas de sus herraduras en el camino. La luna de enero trajo consigo el frío azul, ese que no solo congela el agua de los cubos, sino que parece cuajar el aire mismo dentro de los pulmones. En los patios de Kaer Morhen, la nieve acumulada se había vuelto tan dura que los grajos caminaban sobre ella sin hundir las garras. Era un silencio mineral, absoluto, rota únicamente por el crujido de la madera de las torres que se contraía con las heladas nocturnas, sonando como disparos lejanos en mitad de la penumbra. Dentro de las caballerizas, la atmósfera se había vuelto delgada. Essie permanecía sentada en el interior del box de Alba. No se había quitado la túnica gris en 3 días, y sus manos, habitualmente ocupadas en frotar el cuero o desmenuzar las hierbas medicinales, descansaban inertes sobre su regazo. El gran semental de Kaedwen estaba tumbado sobre su costado izquierdo, hundido en la cama de helechos secos que la muchacha renovaba cada tarde para mantenerlo alejado del frío de la roca madre. El animal ya no intentaba levantarse. Su enorme caja torácica subía y bajaba con un movimiento lento, pesado, como el fuelle de una fragua que se apaga por falta de carbón. El aire salía de sus hollares con un quejido sordo, una nota grave que vibraba en las maderas del box y que los otros caballos escuchaban en un respetuoso silencio. Nadie pateaba las paredes esa noche. La yegua torda
Permanecía con el cuello estirado hacia el pasillo, con las orejas bajas y los ojos fijos en la entrada del cubículo de su viejo compañero. Barnaby entró arrastrando los pies, cargando una linterna cuyo cristal estaba empañado por el vapor. Dejó el candil sobre una viga saliente y se agachó junto a la muchacha, apoyando sus manos nudosas en las rodillas. «Tiene las extremidades frías, Essie», dijo el viejo maestro, y su voz sonó más baja que de costumbre, desprovista del habitual raspado metálico. «El hielo le ha subido ya por encima de los corvejones. Cuando el frío llega al encuentro, el caballo decide que ya ha caminado bastante. No pasará de la medianoche». Essie no se movió. Tenía la frente apoyada contra el cuello del semental, justo debajo de las crines ásperas que olían a manteca de cerdo y a tiempo viejo. «No tiene miedo, maestro», susurró ella. Su voz era un hilo delgado, pero carente de tristeza. «Está mirando el río otra vez, pero el agua ya no está roja, ni hay carretas rotas en las orillas. Es el río de su llanura, el que corría detrás de los establos donde nació, antes de que los hombres le pusieran el hierro en la boca. El agua está limpia y se puede beber sin prisa». Barnaby asintió despacio, sacando de su bolsillo un frasco de cuero que contenía un ungüento hecho con cera de abejas, aceite de enebro y un destilado de resina que los brujos usaban en otros tiempos para aliviar las rozaduras de las monturas. «Hay que prepararlo», dijo el viejo. «Un caballo de guerra no puede presentarse ante la tierra con el pelaje sucio de los establos. Hay que quitarle la costra del invierno y limpiarle los cascos por última vez. Es la ley de la herrería, muchacha. Al que te sirvió con su lomo, le debes la dignidad cuando se le apaga el aliento». Essie se levantó despacio. Sus articulaciones protestaron con un crujido sordo, contagiadas por la lasitud del semental. Tomó un cepillo de cerdas de jabalí, gastado por los años, y una esponja de lino basto que sumergió en un balde de agua tibia que Barnaby había traído desde el fogón de la herrería. Juntos, el viejo y la niña comenzaron el último ritual. No se hablaban. El trabajo de un establo viejo se hace con gestos que no necesitan explicación. Barnaby se ocupó de las patas delanteras. Con una paciencia infinita, limpió la nieve sucia y la paja pegada a los cascos de Alba, repasando con el pulgar la gran cicatriz de la pica en el anca izquierda. Esa marca que el tiempo había transformado en un relieve de carne dura y lisa como el cuero viejo. Essie, mientras tanto, pasaba el cepillo por el cuello y el pecho del animal. Cada pasada era larga, pausada, siguiendo la dirección natural del pelo blanquecino. Chis, chis. El sonido del cepillo contra la piel del caballo se convirtió en la única música de la fortaleza, un metrónomo que medía los últimos minutos del gigante Caedweny. A cada pasada, la muchacha eliminaba el polvo dorado de la avena y el hollín del brasero, devolviendo al pelaje del semental ese lustre opaco pero noble que tienen los árboles viejos cuando les da el sol de la tarde. Cuando terminó con el cuerpo, Essie tomó la esponja húmeda y le limpió los belfos. El semental abrió levemente la boca, dejando ver sus dientes gastados, amarillos como el marfil viejo, y exhaló un suspiro que humedeció los dedos de la muchacha. En ese instante, el espacio del box pareció ensancharse de nuevo. La muchacha no vio la llanura de Brenna ni el humo de los campamentos. Lo que le llegó a la piel fue una sensación de ligereza absoluta. Fue como si el peso del enorme cuerpo de Alba, esas 700 libras de músculos, huesos y hierro que habían soportado el rigor de 3 reinos, comenzara a disolverse, volviéndose tan liviano como la pelusa que el viento arrastra en primavera.
Sintió la alegría del potro que corre sin herraduras por primera vez, el olor de la hierba tierna que crece después de las lluvias de mayo en las marcas del norte, y el sonido del galope de una manada entera que avanzaba hacia el horizonte sin que ningún jinete levantara el látigo detrás de ellos. La carga de la guerra se había evaporado de la memoria del semental, dejando únicamente el espacio limpio de su naturaleza primera. «Ya está limpio, maestro», dijo Essi, dando un paso atrás. Barnaby se levantó, guardando las tenazas en el cinto. Miró al semental con una mezcla de respeto y melancolía. El caballo había dejado de respirar con el pecho. Ahora solo movía los hollares de manera intermitente, en intervalos cada vez más largos, como una vela que gasta la última gota de cera antes de que la mecha se hunda en la grasa líquida. El viejo maestro se acercó a la puerta del box y la abrió por completo, retirando la barra de madera. Luego caminó por el pasillo central y abrió también las grandes compuertas del establo que daban al patio de armas. El aire helado de la noche entró de golpe en la caballeriza, trayendo consigo un torbellino de copos de nieve finos que brillaban como polvo de plata bajo la luz de la linterna. El frío hizo que los otros caballos levantaran la cabeza, pero ninguno se quejó. El viento del norte no parecía hostil esa noche. Entraba por el pasillo como un visitante que viene a recoger lo que le pertenece, limpiando el olor a encierro y a grasa hervida. «Que la tierra te sea leve, viejo amigo», murmuró Barnaby, mirando hacia la penumbra del box. Alba abrió los ojos por última vez. Esos ojos, azules y cubiertos por la niebla del tiempo, se fijaron en la claridad de la puerta abierta, allí donde la nieve caía sobre el patio de Kaer Morhen. No hubo espasmos, ni relinchos, ni el doloroso pateo de las noches de tormenta. El gran semental estiró el cuello hacia adelante, como si quisiera alcanzar el aire limpio de la montaña, y exhaló un último suspiro, largo y ruidoso, que se transformó en una nube blanca que flotó un instante sobre la paja antes de deshacerse en el frío de la noche. Su cuerpo quedó inmóvil. El lomo hundido se asentó definitivamente en los helechos secos, y la tensión que había habitado en sus músculos desde la batalla de Brenna desapareció por completo, dejando las maderas del box en un silencio absoluto. Essi se arrodilló al lado de la cabeza del caballo. No lloró. Sus ojos de agua estaban claros, reflejando la luz pálida de la linterna de Barnaby. Tomó un puñado de la paja limpia que rodeaba al semental y la esparció sobre sus ojos cerrados, cubriéndolos con la delicadeza de quien pone una manta sobre el rostro de un niño que duerme. «Ya no hay camino, Alba», susurró la muchacha. «El prado es todo tuyo ahora». Desde el fondo del establo, la yegua torda de Soden emitió un sonido bajo. No fue un relincho de miedo, sino un murmullo sordo, una nota limpia que retumbó en las vigas del techo. Acto seguido, el alazán de la oreja partida y los otros dos caballos se unieron al coro, emitiendo soplidos cortos y rítmicos que subieron por el tiro de la chimenea hacia el cielo de invierno. Era el lamento de la cuadra, la despedida de los supervivientes hacia el primero de ellos que lograba cruzar la frontera de la noche sin dolor. Barnaby se acercó a la muchacha y le puso una mano sobre el hombro, obligándola a levantarse con suavidad. «El suelo se encargará del resto ahora, Essi», dijo el viejo maestro, frotándose los ojos con el dorso de la mano sucia. «Mañana, cuando raye el día, bajaremos al valle bajo con las mulas para traer las piedras lisas del río. No podemos enterrarlo en el patio. La roca es demasiado dura en esta época del año. Le haremos una tumba de piedra junto al huerto viejo, donde el sol de la tarde
da primero cuando regrese la primavera. Así las raíces de los manzanos viejos tendrán algo de fuerza para dar flor el año que viene. Essie asintió, tomando la manta de lana que el viejo le ofrecía. Cerraron las grandes compuertas del establo, devolviendo la estancia a su habitual penumbra protegida. El cuerpo de Alba descansaba en su box, cubierto por la paja y el silencio, luciendo más grande y más digno que nunca en su inmovilidad definitiva. Regresaron al fogón de la herrería. Las brasas del brasero se habían consumido casi por completo, dejando un montón de ceniza gris que guardaba un hilo de calor en el fondo. Barnaby tomó un par de leños nuevos de encina y los arrojó sobre el brasero. La madera seca chisporroteó al contacto con el calor residual, levantando una columna de chispas doradas que iluminó los rostros cansados del viejo y la niña. Essie se sentó en su jergón, frotándose las manos cerca del fuego nuevo. El hormigueo frío que solía sentir en los brazos después de acompañar a los caballos en su dolor no apareció esa noche. En su lugar, sentía una calidez mansa, un peso dulce que le llenaba el pecho, como si el gran semental Caedweny le hubiera dejado una pequeña parte de su fuerza antes de marcharse. «Maestro», dijo la muchacha, mirando las chispas que subían hacia las vigas. «Dime, Essie, ¿usted cree que los caballos que mueren en las batallas van al mismo sitio que Alba?» Barnaby tomó la olla de barro con la infusión de sauce y sirvió un poco del líquido amargo en una taza de madera, entregándosela a la muchacha antes de responder. «No lo sé, niña», dijo el viejo, sentándose en su banqueta y mirando el fuego con los ojos fijos. «Me gustaría pensar que sí. Los dioses de los hombres están demasiado ocupados contando las coronas de oro y los tratados de paz como para ocuparse de las bestias que sangraron en los caminos. Pero la tierra no olvida a ninguno. El pasto crece igual sobre la tumba de un rey que sobre las costillas de un caballo de tiro. Al final, todos volvemos al mismo prado verde, y allí no hay marcas de hierro ni espuelas que valgan para nada». Essie tomó un sorbo de la infusión amarga. El calor del líquido le devolvió el aliento a las mejillas. «Él estará esperando a la torda», dijo ella en un susurro. «Cuando a ella le toque el momento de dejar la pata herida, Alba ya conocerá los rincones del prado, donde el agua es más dulce. Así, ella no tendrá miedo de entrar». Barnaby la miró a través del humo del brasero. El viejo sintió que una paz inmensa, una quietud que no había conocido en todos sus años de servicio en los ejércitos del norte, se asentaba en su propio espíritu. Comprendió que el refugio que habían construido en las ruinas de Caer Moren no era solo un lugar para que los animales pasaran sus últimos días. Era un espacio donde la dignidad, esa palabra que los generales olvidaban en los mapas de campaña, se recuperaba centímetro a centímetro a través del agua limpia, la paja seca y el respeto hacia los que habían dado todo lo que tenían sin pedir nada a cambio. Afuera, la nevada comenzó a amainar. Las nubes del norte se abrieron despacio, dejando ver una luna limpia, redonda y fría como una moneda de plata vieja que iluminaba la inmensidad de las montañas. La fortaleza de los brujos dormía bajo el invierno, con sus torres rotas y sus muros de granito cubiertos de escarcha, albergando en su corazón de piedra el establo más silencioso y sagrado de todos los reinos, el lugar donde el último semental de Brenna había encontrado, por fin, la orden de descansar. La primavera no regresó a Caer Moren con el estruendo de un torrente, sino con la discreción de una gota de agua que se filtra a través de la piedra caliza.
Durante las últimas semanas de marzo, la nieve del patio de armas comenzó a perder su blancura de tiza, volviéndose gris y porosa, como si la propia tierra estuviera respirando desde abajo para empujarla hacia el olvido. Los carámbanos de hielo que habían colgado de las gárgolas de la torre del homenaje durante meses se desprendieron uno a uno, dejando tras de sí un goteo rítmico, un compás constante que humedecía las losas rotas del suelo. Abajo, en el huerto viejo, la tierra negra apareció de nuevo. Era un suelo espeso, saturado de agua de deshielo, que olía a raíces dormidas y a hojas de manzano deshechas por el peso del invierno. Justo en el linde, donde terminaban las antiguas murallas del huerto y comenzaba la pendiente del desfiladero, se levantaba un túmulo de piedras lisas, redondas, que Essie y Barnaby habían acarreado desde el lecho del río, bajo utilizando las 2 mulas de carga durante los primeros días de la tregua invernal. Las piedras estaban encajadas con tal cuidado que la estructura parecía una excrescencia natural de la montaña. El musgo gris, ese habitante perpetuo de las cumbres, ya había empezado a colonizar las rendijas entre los guijarros, borrando las huellas de las manos que las habían colocado. Essie estaba arrodillada junto al túmulo. Tenía una pequeña azada de mano, con el mango de fresno desgastado por el roce de sus palmas. No estaba cavando con prisa. Retiraba los terrones de barro congelado alrededor de la base de la tumba de Alba para plantar los bulbos de cebolla albarrana y los esquejes de caléndula silvestre que había conservado envueltos en trapos húmedos dentro del establo. La muchacha ya no vestía la túnica gris de los mozos de cuadra. Barnaby le había confeccionado un jubón de cuero de cabra ablandado y una saya de lana verde oliva que le permitía moverse con mayor libertad por los prados altos. Su rostro, aunque conservaba esa palidez translúcida de los que pasan la vida bajo la sombra de las montañas, tenía una serenidad nueva, una fijeza que recordaba a la superficie de los lagos altos cuando el viento se calma. A unos pasos de ella, atada con un ronzal largo a la rama baja de un manzano viejo que empezaba a hinchar sus yemas, la yegua torda de Soden esperaba. Su estampa era muy distinta de la que mostró el día de su llegada, cuando el arriero la arrastraba con el belfo sangrando y los ojos desorbitados. La capa cenicienta se había limpiado con los lavados de salvado y vinagre. Ahora lucía un color gris paloma, con rodaduras blancas que empezaban a dibujarse en los flancos a medida que el sol de la primavera le devolvía la grasa a la piel. Ya no encogía la pata delantera derecha. El casco, protegido durante meses por las zapatillas de lona y los ungüentos de manteca que Barnaby aplicaba cada 3 días, había crecido sano, con una corona de cuerno nuevo, oscuro y fuerte, que asentaba firmemente sobre el barro del huerto. ¡Tum! Torda estiró el cuello, emitiendo un resoplido corto, una vibración blanda que hizo que Essie levantara la vista de la tierra. «Ya voy, Torda», dijo la muchacha, dejando la azada en el suelo y limpiándose las manos en la saya. Caminó hacia el animal con esa andadura pausada, descalza sobre la hierba nueva que empezaba a brotar entre las piedras. No había timidez en sus movimientos, sino una familiaridad doméstica, la misma que existe entre 2 hermanas que comparten una habitación pequeña desde la infancia. Extendió la mano y acarició la ternilla del belfo de la yegua, sintiendo el calor húmedo de su aliento y el aroma limpio, herbáceo, de la avena masticada. La yegua no se movió. Apoyó la cabeza sobre el hombro de Essie, entornando los párpados. En la mente de la muchacha, el recuerdo de Cintra y de las playas de arena blanca ya no era una visión dolorosa,
ni una nostalgia punzante. Se sentía como una tonada vieja que se canta a media voz junto al fuego. Una melodía que ha perdido las palabras, pero conserva el ritmo que reconforta el pecho. El miedo a correr se había transformado en la certeza de la permanencia. La torda sabía que esa rama de manzano a la que estaba atada no era una parada temporal entre dos batallas, sino su hogar definitivo. Desde la puerta del establo, Barnaby salía cargando un yugo de madera ligero y 2 cubos de madera llenos de agua fresca del arroyo. El viejo maestro caminaba con más soltura. El sol de primavera parecía haber aflojado los nudos de sus rodillas, devolviéndole algo de la prestancia que tuvo cuando era el herrador principal de las columnas de suministros del norte. Dejó los cubos junto al abrevadero del huerto y se apoyó en el poste de la cerca, contemplando a la niña y a la yegua. «El herrador de la aldea de abajo subirá mañana, Essie», comentó el viejo, sacando su pipa de madera de peral de entre los pliegues de su chaleco. «Trae un par de caballos de tiro que el terrateniente del valle quiere retirar. Dice que son demasiado viejos para arrastrar el arado de hierro por las laderas arcillosas y que el hombre prefiere mandarlos aquí antes de que los carniceros del mercado de fin de mes le ofrezcan 4 monedas de cobre por sus pieles». Essie se volvió despacio, manteniendo una mano sobre el cuello de la torda. «¿Tienen nombres, maestro?», preguntó. «El arriero dice que los llaman Terrón y Cebada», respondió Barnaby, encendiendo la pipa con una brasa pequeña que llevaba en un cazos de hierro. «Han pasado 10 años abriendo surcos en las tierras bajas. No han visto flechas ni han escuchado el estruendo de los cañones de asedio, pero sus lomos tienen la misma curvatura que el de Alba. El trabajo de la tierra, cuando se hace sin piedad, rompe a las bestias con la misma seguridad que las espadas de los hombres del rey». La muchacha caminó hacia la cerca, dejando que la torda la siguiera con el ronzal, arrastrando por la hierba. «Los caballos del arado son distintos», dijo Essie, apoyando los codos en la madera gastada. «No sueñan con el fuego, ni con el ruido del hierro. Sus sueños son pesados, de color marrón, como el barro que se les pega a las cuartillas. Sueñan que el campo no se termina nunca, que siempre hay otra colina detrás de la que están subiendo, y que el sol nunca se pone del todo para dejarlos dormir en el cobertizo». Barnaby expulsó una nube de humo azulado que el viento de la tarde dispersó hacia el desfiladero. Miró las manos de la muchacha, esas manos que habían sostenido la cabeza del semental Caedweny en su última noche, y sintió un respeto humilde, una reverencia que ningún general con armadura dorada le había infundido jamás. «Entonces tendrás que enseñarles que aquí el campo sí se termina, muchacha», dijo el viejo maestro, con una sonrisa oculta tras su barba de liquen. «Tendrás que mostrarles que esta fortaleza es el final del surco, que aquí no hay cadenas ni arneses esperando por las mañanas, y que la avena se sirve caliente en el pesebre sin que nadie les pida que arrastren nada más que su propio peso». Essie miró hacia las ruinas imponentes de Caer Moren. Las ventanas de la gran sala, que en el invierno parecían ojos ciegos llenos de nieve, ahora reflejaban la luz dorada y larga del crepúsculo de primavera. El castillo ya no parecía una fortaleza militar abandonada a su propia herrumbre. Parecía un caparazón viejo, una concha de piedra que la naturaleza estaba reclamando para proteger la vida pequeña que crecía en su interior. Comprendió entonces que la magia de ese lugar no residía en las espadas de plata que colgaban de los muros de la armería, ni en las pociones que los brujos
preparaban en los sótanos ocultos. La verdadera magia era esa quietud doméstica, esa costura del silencio que ella y Barnaby habían tejido entre los boxes de paja y las maderas gastadas. Era la capacidad de transformar un monumento hecho para la defensa y el entrenamiento de los guerreros en un umbral de descanso y dignidad para los que el mundo había olvidado. «Maestro», dijo Essie mirando el túmulo de piedras de Alba, «dime, niña, ¿usted cree que los brujos volverán cuando caigan las hojas?» Barnaby retiró la pipa de la boca y escupió en el suelo con un gesto pensativo. «Alguno volverá, Essie», respondió. «El brujo de los cabellos blancos o el viejo Geralt siempre regresan cuando el viento del norte empieza a congelar los caminos del sur. Ellos también son como estos caballos, ¿sabes? Pasan la vida corriendo de un lado a otro, persiguiendo monstruos que los hombres inventan en sus cabezas, o defendiendo fronteras que cambian de dueño con cada tratado de paz. Tienen el cuerpo lleno de cicatrices y los ojos cansados de ver demasiada sangre en los caminos. Ellos también necesitarán un establo», susurró la muchacha, acariciando la madera de la cerca. «Sí», asintió Barnaby, y su voz tuvo una resonancia profunda, llena de una sabiduría vieja y natural. «Ellos también necesitarán un lugar donde nadie les pida que saquen la espada del lomo. Un sitio donde el fuego esté encendido, donde la avena esté limpia y donde alguien les permita sentarse junto al brasero sin hacer preguntas sobre las cicatrices que llevan en la piel. Y cuando lleguen, verán que este establo viejo es el único rincón de todos los reinos donde la guerra ha terminado de verdad». El sol se ocultó definitivamente detrás de los picos occidentales de la cordillera, dejando en el cielo una franja de color violeta y oro que se reflejaba en las ventanas de la fortaleza. El viento de la tarde bajó de las cumbres, pero ya no traía el filo de hielo del invierno. Era un aire blando, húmedo, que movía las crines de la yegua torda y mecía las pequeñas flores de caléndula que empezaban a abrirse al pie de la tumba de Alba. Barnaby tomó los cubos de agua y caminó hacia el interior de las caballerizas, con sus botas haciendo un ruido rítmico y familiar sobre los adoquines del pasillo. Essie se quedó un momento más en el huerto. Se acercó a la torda, soltó el ronzal de la rama del manzano y comenzó a caminar hacia la puerta grande del establo. La yegua la siguió sin que la muchacha tuviera que tirar de la cuerda. Caminaba con un paso regular, equilibrado, midiendo el tiempo con los latidos de su propio corazón recuperado. Al cruzar el umbral, el olor a paja limpia, a resina de pino y a avena caliente las recibió como un abrazo conocido. Los otros caballos, el alazán de la oreja partida y los veteranos de las guardias reales, estiraron sus cuellos sobre las maderas de los boxes, emitiendo soplidos cortos de bienvenida. El refugio estaba completo. La noche se asentaba sobre Kaer Morhen con la promesa de un sueño largo, un sueño libre de tambores, de picas y de caminos rotos. Essie introdujo a la yegua en su box del fondo, el que daba al huerto viejo, y cerró el pestillo de madera con un movimiento suave que no rompió la armonía del establo. Luego se sentó en su jergón de paja junto al brasero de cobre, tomó la brida de cuero de cintra que ya estaba blanda y dócil como la seda, y cerró los ojos, dejando que el silencio de la fortaleza la envolviera por completo, sabiendo que al día siguiente habría nuevos caballos que cuidar, nuevas memorias que escuchar y un prado eterno que seguir cultivando en mitad de las sombras y las sendas de la montaña.